En 2018, el pequeño pueblo de Valle Escondido amaneció con una noticia que helaría la sangre de sus habitantes por años. Tres adolescentes, amigas inseparables desde que tenían memoria, habían desaparecido sin dejar rastro durante una excursión a las montañas que bordeaban el pueblo. Lucía Mendoza, de 16 años, era la líder natural del grupo. Con su cabello negro azabache y su personalidad decidida, siempre era quien proponía las aventuras. Elena Fuentes, también de 16, era la sensata, la que llevaba mapas y agua extra con sus gafas siempre resbalando por su nariz pecosa. Y Daniela Torres, de 15 años, la más joven y soñadora, siempre con su cámara fotográfica colgada al cuello, capturando momentos que, según ella, serían historia algún día. Aquella mañana de sábado, el cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda después de una semana de lluvias. Las tres amigas se encontraron en la plaza central, como habían hecho cientos de veces antes. Cada una llevaba en su muñeca derecha una delicada pulsera de cuero con un pequeño anillo plateado del que colgaba un dije con sus iniciales entrelazadas. LM, por Lucía, Elena y Daniela. Un regalo que se habían hecho a sí mismas para celebrar 10 años de amistad. ¿Trajiste los sándwiches?, preguntó Lucía a Elena, quien asintió mostrando su mochila. ¿Y tú la cámara cargada?, esta vez dirigiéndose a Daniela, quien respondió levantando el aparato y tomando una foto sorpresa de sus amigas. «Será nuestra mejor aventura», dijo Lucía con una sonrisa que ninguna de ellas sabía que sería la última que sus familias recordarían por 7 largos años. La ruta que eligieron era conocida pero poco transitada, el sendero de la Cueva del Eco, llamada así porque, según las leyendas locales, si susurrabas un deseo en su interior, el eco te respondía cuándo se cumpliría. Las tres habían planeado llegar hasta la cueva, tomar fotografías y regresar antes del anochecer. La madre de Lucía, Carmen Mendoza, las despidió desde el porche de su casa cuando pasaron frente a ella. «Regresen antes de la cena», les dijo agitando la mano. Esa noche, Carmen prepararía la lasaña favorita de su hija, sin saber que el plato se enfriaría sobre la mesa, intacto. A las 7 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el teléfono de la casa de los Mendoza sonó. Era la madre de Elena, preocupada porque las chicas no habían regresado. Media hora después, el padre de Daniela se unió a la búsqueda improvisada que comenzaba a formarse en la entrada del sendero. La noche cayó sobre Valle Escondido como una manta pesada y oscura. Las linternas de los padres y algunos vecinos dibujaban líneas temblorosas entre los árboles. Los gritos llamando a las tres adolescentes rebotaban entre las rocas, pero solo el silencio respondía. «Lucía, Elena, Daniela». Los nombres se repetían una y otra vez, cada vez con más desesperación. A medianoche, la policía local ya había sido notificada y se organizó un operativo formal de búsqueda. Perros rastreadores siguieron el sendero hasta la entrada de la Cueva del Eco, donde perdieron el rastro de manera inexplicable. Dentro de la cueva solo encontraron la cámara de Daniela, abandonada sobre una roca plana, como si hubiera sido colocada allí deliberadamente. Las fotografías en la cámara mostraban el recorrido de las chicas, sonrientes al inicio del sendero, haciendo muecas frente a un árbol caído, compartiendo un sándwich junto a un arroyo. La última imagen capturada era inquietante. Las tres de pie frente a la entrada de la cueva, con sus pulseras brillando bajo un rayo de sol que se colaba entre las nubes. Sus rostros ya no sonreían. Había algo en sus expresiones, una mezcla de fascinación y temor. Los días se convirtieron en semanas. Las búsquedas se intensificaron, se trajeron equipos especializados de la capital, se peinó cada centímetro del bosque y la montaña. Pero las tres adolescentes parecían haberse desvanecido en el aire, como si la tierra se las hubiera tragado.
En las casas de las familias Mendoza, Fuentes y Torres, el tiempo se detuvo. Las habitaciones de las chicas permanecieron intactas, como santuarios a la espera de su regreso. Carmen Mendoza seguía cocinando lasaña cada sábado, poniendo un plato para Lucía que nadie tocaba. La madre de Elena mantenía su uniforme escolar limpio y planchado. Y el padre de Daniela revelaba una y otra vez las fotos recuperadas de la cámara, buscando pistas que no existían. El pueblo entero quedó marcado por la desaparición. En la escuela, 3 pupitres vacíos se convirtieron en un monumento silencioso. Cada año, en el aniversario de aquel día, se realizaba una vigilia con velas en la plaza central, donde las fotografías de Lucía, Elena y Daniela sonreían desde un altar improvisado, congeladas en el tiempo, eternamente adolescentes. Los meses posteriores a la desaparición de Lucía, Elena y Daniela se convirtieron en un torbellino de teorías, rumores y búsquedas infructuosas. El caso atrajo la atención de medios nacionales y pronto Valle Escondido se llenó de periodistas, investigadores privados y curiosos que llegaban atraídos por el misterio. 3 adolescentes no desaparecen sin dejar rastro, repetía el detective Ramírez, asignado al caso desde la capital. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, incluso él comenzaba a dudar de sus propias palabras. La cueva del Eco fue examinada centímetro a centímetro. Espeleólogos profesionales exploraron cada grieta y túnel, buscando pasajes ocultos o señales de derrumbe. Nada, solo piedra fría y silencio. La cámara de Daniela se convirtió en la única evidencia tangible, analizada hasta el cansancio por expertos que buscaban en las imágenes algún detalle que hubiera pasado desapercibido. Un año después de la desaparición, las familias seguían atrapadas en un limbo emocional. Carmen Mendoza había perdido tanto peso que su ropa colgaba de su cuerpo como si perteneciera a otra persona. Sus ojos, hundidos en ojeras permanentes, escudriñaban cada rostro adolescente que veía en la calle, esperando reconocer a su hija. A veces la escucho, confesó una noche a la madre de Elena durante una de sus frecuentes reuniones. Escucho su risa en el pasillo o el crujido de su cama cuando se mueve mientras duerme. Me levanto corriendo, pero su habitación siempre está vacía. El padre de Daniela, un hombre que antes rebosaba vitalidad, ahora caminaba encorvado, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Había convertido el sótano de su casa en un cuarto oscuro donde pasaba horas revelando las mismas fotografías una y otra vez, ampliándolas, buscando en los fondos, en las sombras, en los reflejos de los ojos de las chicas. Hay algo en la última foto, insistía, algo que no estamos viendo. La madre de Elena, profesora de matemáticas, había tomado una licencia indefinida. Ya no podía soportar ver a los compañeros de clase de su hija creciendo, graduándose, avanzando en sus vidas mientras el tiempo de Elena parecía haberse detenido para siempre. El segundo cumpleaños de Lucía, después de la desaparición, fue particularmente doloroso. Carmen horneó un pastel de chocolate, el favorito de su hija, y colocó 18 velas. La familia se reunió alrededor de la mesa, cantando en voz baja, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El pastel permaneció intacto durante días, endureciéndose lentamente en la cocina, porque nadie tenía el corazón para cortarlo. Para el tercer aniversario de la desaparición, el caso había comenzado a enfriarse oficialmente. Los recursos policiales se redirigieron a casos más recientes y el detective Ramírez fue asignado a otra ciudad. Antes de irse, visitó a cada una de las familias. No estamos abandonando el caso, les aseguró, aunque todos sabían que eran palabras vacías. Cualquier nueva información será investigada de inmediato. Pero no había nueva información, solo el silencio creciente y la ausencia que se hacía más pesada con cada día que pasaba. En el cuarto año,
los padres de las tres chicas formaron una fundación, Ecos de Esperanza, dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Organizaban caminatas anuales por el mismo sendero que habían tomado sus hijas, repartían volantes con sus fotografías en pueblos vecinos y mantenían viva la memoria de Lucía, Elena y Daniela. Durante una de estas caminatas, Carmen encontró algo que reavivó brevemente la esperanza. Un trozo de tela enganchado en un arbusto espinoso no lejos del sendero principal. El laboratorio confirmó que correspondía al material de la chaqueta que Lucía llevaba el día de la desaparición. Pero la alegría fue efímera. Los expertos determinaron que la tela había estado expuesta a los elementos durante años. No era una pista nueva, solo un recordatorio de lo que ya sabían. El 5º aniversario trajo consigo un documental producido por un canal nacional, Las Chicas de la Cueva. El pueblo se dividió entre quienes querían mantener viva la atención mediática y quienes sentían que era hora de dejar descansar el caso. Las familias, sin embargo, nunca dudaron. Participaron en el documental, abrieron sus hogares y sus corazones, mostrando las habitaciones intactas de sus hijas, los álbumes de fotos, los diarios escolares. No importa cuánto tiempo pase, dijo el padre de Daniela frente a las cámaras, su voz quebrada pero firme, nunca dejaremos de buscarlas. El 6º año trajo consigo un golpe devastador. La policía propuso oficialmente declarar a las 3 adolescentes como fallecidas, argumentando que facilitaría ciertos procesos legales para las familias. La sugerencia fue recibida con indignación y rechazo absoluto. «Mi hija no está muerta», gritó Carmen durante una reunión con las autoridades, golpeando la mesa con tanta fuerza que se lastimó la mano. «La sentiría, una madre sabe estas cosas. Lucía está viva en algún lugar, y también Elena y Daniela». La madre de Elena, siempre la más pragmática, comenzó a mostrar signos de aceptación. Una tarde, mientras tomaba té con Carmen, confesó en voz baja: «A veces pienso que nunca sabremos qué les pasó, y me pregunto si eso es peor que saber que están muertas». El padre de Daniela, por su parte, había desarrollado una teoría elaborada que involucraba tráfico de personas y una red internacional. Había tapizado una pared entera de su sótano con mapas, recortes de periódicos y fotografías conectadas por hilos rojos. Su esposa lo observaba con preocupación creciente, temiendo que estuviera perdiendo contacto con la realidad. A medida que se acercaba el 7º aniversario, Valle Escondido había cambiado. Nuevas familias se habían mudado al pueblo, desconocedoras del drama que había marcado a la comunidad. Los compañeros de clase de las chicas ya habían terminado la universidad. Algunos estaban casados, otros habían dejado el pueblo para siempre. La vida continuaba, implacable. Solo las 3 familias parecían atrapadas en aquel sábado de 2018, reviviendo una y otra vez los últimos momentos conocidos de sus hijas, analizando cada palabra, cada gesto, buscando señales que hubieran pasado por alto, advertencias que no supieron interpretar. Y entonces, cuando el 7º invierno desde la desaparición comenzaba a ceder ante la primavera de 2025, ocurrió algo que nadie esperaba, algo que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre aquel día fatídico en la Cueva del Eco, marzo de 2025. La nieve comenzaba a derretirse en las montañas que rodeaban Valle Escondido, revelando la tierra húmeda y oscura que había permanecido oculta durante meses. La primavera siempre traía consigo una renovada sensación de esperanza, pero para las familias Mendoza, Fuentes y Torres también significaba otro aniversario acercándose. 7 años desde que sus hijas desaparecieron sin dejar rastro. Miguel Soto, un geólogo de 28 años recién llegado al pueblo para estudiar las formaciones rocosas de la región, desconocía la historia que pesaba sobre Valle Escondido. Para él, la Cueva del Eco era simplemente otro punto de interés en su mapa,
un lugar donde las condiciones geológicas habían creado un fenómeno acústico fascinante. Aquella mañana de domingo, Miguel se adentró en la cueva equipado con su material científico. El aire dentro era frío y húmedo, con ese olor característico a piedra y minerales. Sus pasos resonaban mientras avanzaba por el túnel principal, iluminando el camino con su linterna frontal. Después de tomar algunas muestras y mediciones, decidió explorar un poco más. Fue entonces cuando notó algo inusual: una grieta estrecha en la pared que parecía haberse ensanchado recientemente, quizás debido al deshielo. Intrigado, dirigió su luz hacia ella y vio que se extendía lo suficiente como para que una persona pudiera pasar. «Esto no aparece en ninguno de los mapas», murmuró para sí mismo, sintiendo la emoción del descubrimiento. Con cuidado, Miguel se deslizó por la abertura, encontrándose en un pasadizo estrecho que descendía en un ángulo pronunciado. El aire se volvía más denso a medida que avanzaba y la temperatura parecía aumentar ligeramente. Después de unos 20 metros, el pasadizo se abría a una pequeña cámara circular, no más grande que una habitación modesta. Lo que vio allí lo dejó paralizado. En el centro de la cámara, sobre una formación rocosa que asemejaba un altar natural, yacían 3 anillos plateados, colocados en perfecta formación triangular. La luz de su linterna arrancó destellos de las iniciales grabadas en cada uno: L, E y D, entrelazadas en un diseño intrincado. Miguel no entendía el significado de lo que estaba viendo, pero algo en la disposición deliberada de los anillos le indicó que no se trataba de un hallazgo casual. Tomó fotografías detalladas y con cuidado recogió los anillos, colocándolos en un pequeño contenedor de muestras. Al salir de la cueva, se encontró con un grupo de excursionistas locales. Mencionó casualmente su descubrimiento, mostrando las fotografías en su cámara. El rostro de uno de ellos, un hombre de unos 50 años, palideció instantáneamente. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con voz temblorosa. Esa misma tarde, la noticia se propagó por Valle Escondido como fuego en un campo seco. Miguel fue llevado a la comisaría local, donde le explicaron la historia de las 3 adolescentes desaparecidas y el significado de los anillos que había encontrado. «Son sus pulseras», confirmó Carmen Mendoza con lágrimas en los ojos cuando le mostraron las fotografías. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono donde se mostraban las imágenes. «Las mandamos a hacer especialmente para ellas, LLME, Lucía, Elena y Daniela». La madre de Elena examinó las imágenes con atención científica, a pesar de su evidente emoción. «Pero esto no tiene sentido», dijo. «Esa cámara fue explorada exhaustivamente después de la desaparición. No había ningún pasaje adicional, ninguna grieta como la que describe este joven». El padre de Daniela, que había envejecido décadas en aquellos 7 años, tenía una mirada febril. «Siempre supe que había algo más en esa cueva», murmuró. «Siempre lo supe». Al día siguiente, un equipo compuesto por policías, espeleólogos y los padres de las 3 chicas regresó a la cueva del Eco. Miguel los guió hasta la grieta que había descubierto. El jefe de policía, que había participado en la búsqueda original, sacudió la cabeza con incredulidad. «Esta abertura no existía hace 7 años», afirmó con certeza. «Habríamos notado algo así». Uno de los espeleólogos sugirió que podría haberse formado recientemente, quizás debido a movimientos sísmicos menores o al ciclo natural de congelamiento y deshielo. Pero eso no explicaba cómo los anillos habían llegado a esa cámara oculta, ni por qué estaban dispuestos de manera tan deliberada. La cámara fue examinada minuciosamente. No había otros objetos, ni señales de presencia humana reciente. Las paredes estaban cubiertas de formaciones minerales intactas que habrían tardado décadas, si no siglos, en formarse. Era como si la cámara hubiera estado sellada durante mucho tiempo, hasta que la grieta la reveló. Los anillos
fueron enviados a un laboratorio para análisis. El informe preliminar confirmó que eran los mismos que aparecían en las fotografías recuperadas de la cámara de Daniela 7 años atrás. No había duda, pertenecían a las 3 adolescentes desaparecidas. Pero había algo más, algo que desconcertó a los investigadores. Los anillos mostraban signos de desgaste consistentes con el paso del tiempo, pero no con 7 años de exposición a los elementos. El metal estaba ligeramente oxidado en algunas áreas, como si hubiera estado expuesto al aire durante décadas, no años. Es como si el tiempo hubiera transcurrido de manera diferente para estos objetos, comentó uno de los técnicos del laboratorio, sin saber cuán cerca estaba de una verdad que nadie podría haber imaginado. Mientras tanto, en Valle Escondido, el hallazgo de los anillos había reavivado el interés por el caso. Periodistas volvieron a llenar las calles del pueblo, las teorías se multiplicaban en Internet y las 3 familias se encontraron nuevamente en el centro de un torbellino mediático. Carmen Mendoza sostenía el anillo de su hija como si fuera el objeto más precioso del mundo. Lo había reconocido al instante. Tenía una pequeña abolladura en el borde, resultado de cuando Lucía lo había golpeado accidentalmente contra su escritorio el día que lo recibió. «Está tratando de decirnos algo», insistía Carmen. «Mi hija está viva y está tratando de comunicarse con nosotros». La madre de Elena, siempre más cauta, no compartía ese optimismo. Para ella, el hallazgo de los anillos solo confirmaba lo que había comenzado a aceptar, que nunca volverían a ver a sus hijas con vida. Quizás los anillos eran una especie de mensaje final, una forma de despedida. El padre de Daniela, por su parte, se sumergió nuevamente en sus teorías conspirativas, ahora con renovado vigor. Pasaba horas en la cueva, examinando cada centímetro de la cámara recién descubierta, convencido de que había más pasajes ocultos, más secretos por revelar. Fue durante una de estas obsesivas exploraciones cuando notó algo que todos habían pasado por alto. En el altar de piedra donde habían estado los anillos, había unas marcas tenues, casi imperceptibles. Bajo la luz adecuada y con el ángulo correcto, se podían distinguir 3 símbolos grabados en la roca: un sol, una luna y una estrella. Los mismos símbolos que Lucía, Elena y Daniela habían dibujado en sus cuadernos durante años, su código secreto personal que representaba su amistad eterna. Nadie podría haber conocido esos símbolos excepto ellas. Y mientras el 7º aniversario de la desaparición se acercaba inexorablemente, Valle Escondido contenía la respiración, como si el pueblo entero presintiera que el misterio estaba a punto de dar un giro inesperado. Un giro que comenzaría con el sonido de pasos en el sendero que conducía a la Cueva del Eco. Pasos que no habían resonado en esos bosques durante 7 largos años. El 15 de abril de 2025, exactamente 7 años después de la desaparición, Valle Escondido amaneció envuelto en una niebla espesa y baja que parecía surgir de la tierra misma. El aire estaba cargado de humedad y de una extraña electricidad que ponía los nervios de punta. Los habitantes más antiguos del pueblo comentaban que no recordaban una niebla así desde hacía décadas. Carmen Mendoza se despertó sobresaltada a las 5:17 de la madrugada. Había soñado con Lucía, un sueño tan vívido que aún podía sentir el aroma del champú de fresas que su hija solía usar. En el sueño, Lucía estaba de pie frente a la entrada de la Cueva del Eco, sonriendo y haciendo un gesto con la mano, invitándola a seguirla. Sin pensarlo 2 veces, Carmen se vistió y salió de casa. Las calles estaban desiertas, sumergidas en aquella niebla sobrenatural que distorsionaba las formas familiares, convirtiendo el pueblo en un lugar extraño y ajeno. Mientras caminaba hacia el sendero que conducía a la montaña, vio 2 figuras que avanzaban en la misma dirección: la madre de Elena y el padre de Daniela.
No intercambiaron palabras cuando se encontraron. No era necesario. Los tres sabían por qué estaban allí, guiados por una certeza inexplicable que trascendía la lógica. El ascenso por el sendero fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos, en sus recuerdos, en sus esperanzas y temores. La niebla se hacía más densa a medida que se acercaban a la cueva del eco, como si estuviera concentrada alrededor de la entrada. Cuando llegaron, se detuvieron, indecisos. La boca de la cueva parecía más oscura que nunca, un portal a lo desconocido. El padre de Daniela fue el primero en encender su linterna y dar un paso adelante. Las dos mujeres lo siguieron, sus corazones latiendo con fuerza. El interior de la cueva estaba extrañamente cálido, en contraste con el frío húmedo del exterior. Sus pasos resonaban de manera diferente, como si el espacio hubiera cambiado de algún modo sutil, pero fundamental. Siguieron el camino hasta la grieta recién descubierta, que ahora parecía más ancha, más accesible. «Es como si nos estuviera invitando a entrar», murmuró la madre de Elena, expresando lo que todos pensaban. Se deslizaron por el pasadizo hasta la cámara circular donde habían encontrado los anillos. La luz de sus linternas reveló que el lugar había cambiado. Los símbolos en el altar de piedra, el sol, la luna y la estrella, brillaban ahora con una luminiscencia propia, como si estuvieran hechos de un material fosforescente. Y entonces lo escucharon, risas, risas juveniles, distantes pero inconfundibles, que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Lucía», llamó Carmen, su voz quebrada por la emoción. «¿Elena?», se unió la madre de Elena, dando un paso hacia el altar. «¿Daniela?». La voz del padre de Daniela era apenas un susurro. Las risas se detuvieron, reemplazadas por un silencio expectante. Y luego, como si una cortina invisible se hubiera descorrido, vieron algo que desafiaba toda comprensión. En la pared opuesta de la cámara, que antes había sido sólida roca, ahora había lo que parecía ser una ventana a otro lugar. A través de ella podían ver un paisaje imposible, un valle bañado por la luz de 3 lunas, con árboles de formas extrañas y un cielo de un azul tan profundo que parecía casi negro. Y allí, de pie junto a un arroyo cristalino, estaban ellas, Lucía, Elena y Daniela, pero no como las adolescentes que habían desaparecido 7 años atrás. Eran mujeres jóvenes ahora, en sus 20 y tantos, con los rostros más definidos, los cuerpos más maduros, pero inconfundiblemente ellas. Las tres miraban directamente hacia sus padres, como si pudieran verlos a través de aquella ventana entre mundos. Sus expresiones eran serenas, llenas de una paz y una sabiduría que no correspondían a sus años. «No es posible», susurró la madre de Elena, científica hasta el final, aunque sus ojos veían lo que su mente se negaba a aceptar. Lucía fue la primera en moverse. Levantó su mano derecha, mostrando el anillo con las iniciales que ahora llevaba en su dedo en lugar de en la pulsera. Elena y Daniela hicieron lo mismo. Los 3 anillos brillaron con una luz propia, respondiendo a los símbolos luminosos en el altar de piedra. Carmen dio un paso instintivo hacia la visión, extendiendo su mano como para tocar a su hija a través de aquella barrera imposible. «Lucía, mi niña, ¿qué te pasó? ¿Dónde has estado?». No hubo respuesta verbal, pero la expresión de Lucía cambió. Una mezcla de nostalgia, amor y algo más. Resignación. Luego, lentamente, negó con la cabeza. El padre de Daniela, que había pasado 7 años construyendo teorías sobre lo que había ocurrido, se derrumbó de rodillas. «¿Están atrapadas?», preguntó con voz rota. «¿Podemos ayudarlas a volver?». Esta vez fue Daniela quien respondió, con el mismo gesto negativo que Lucía. Luego, sorprendentemente, sonrió. Era la sonrisa radiante que su padre recordaba, la que iluminaba su rostro cuando descubría algo maravilloso a través de su cámara.
La madre de Elena, siempre la más analítica, observaba la escena con ojos entrecerrados. «No están atrapadas», dijo lentamente, la comprensión amaneciendo en su rostro. «Eligieron estar allí». Como confirmando sus palabras, Elena asintió. Luego, las tres jóvenes se tomaron de las manos, formando un círculo. Sus anillos brillaron con más intensidad, y por un momento la barrera entre los mundos pareció hacerse más tenue. Carmen sintió una oleada de emociones contradictorias: alivio al saber que su hija estaba viva, dolor al comprender que había elegido un camino que la separaba de ella, confusión ante lo inexplicable de la situación. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo preguntar, lágrimas rodando por sus mejillas. Lucía soltó las manos de sus amigas y se acercó a la barrera. Por primera vez, pareció que iba a hablar. Sus labios se movieron, pero no se escuchó ningún sonido. Sin embargo, de alguna manera Carmen entendió. «Encontramos nuestro lugar», decían los labios silenciosos de Lucía. «Somos felices». La madre de Elena dio un paso adelante colocándose junto a Carmen. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué mostrarnos esto después de 7 años de sufrimiento?». Elena se acercó también a la barrera, y aunque sus palabras tampoco podían escucharse, su madre las comprendió. «Para que puedan seguir adelante, para que sepan que estamos bien». El padre de Daniela, aún de rodillas, sollozaba abiertamente ahora. «Mi pequeña, mi fotógrafa». Daniela fue la última en acercarse. Sus ojos, los mismos que habían mirado el mundo a través de una cámara, estaban llenos de lágrimas que reflejaban la luz de las 3 lunas de aquel mundo imposible. Sus labios formaron palabras que su padre sintió más que escuchó. «Siempre estaré contigo, en cada fotografía que tomes, en cada amanecer que veas». Durante lo que pareció una eternidad, las 3 familias divididas por dimensiones se miraron a través de aquella ventana imposible. No había palabras suficientes ni en este mundo ni en el otro para expresar todo lo que sentían. Finalmente, Lucía, Elena y Daniela dieron un paso atrás, aún tomadas de la mano. Miraron una última vez a sus padres, con una mezcla de amor y despedida en sus rostros. Luego, como si respondieran a una señal invisible, se giraron y comenzaron a alejarse, internándose en aquel paisaje alienígena pero hermoso. La ventana entre mundos comenzó a cerrarse, la visión haciéndose más tenue, más distante. Los símbolos en el altar de piedra perdieron su brillo gradualmente, hasta que solo quedaron como marcas apenas visibles en la roca. Y entonces, todo terminó. La cámara volvió a ser lo que era, un espacio de piedra fría en las entrañas de la montaña. Pero los 3 padres sabían que lo que habían presenciado era real, tan real como el dolor que habían cargado durante 7 años, tan real como el alivio agridulce que ahora sentían. Salieron de la cueva en silencio, cada uno procesando lo que había ocurrido a su manera. La niebla se había disipado y el sol brillaba en un cielo despejado. El mundo parecía más nítido, más vivo, como si hubieran estado viendo a través de un velo que ahora se había levantado. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó la madre de Elena cuando llegaron al pie del sendero. Carmen Mendoza miró hacia la montaña, hacia la entrada de la cueva del Eco, que apenas se distinguía desde allí. Luego, sorprendentemente, sonrió. «Vivimos», respondió simplemente, «vivimos por ellas». 1 año después del extraordinario encuentro en la cueva del Eco, Valle Escondido había cambiado de manera sutil pero profunda. La historia de las 3 adolescentes que desaparecieron para encontrar su lugar en otro mundo se había convertido en una leyenda local. Aunque pocos creían que fuera más que una elaborada fantasía creada por 3 padres devastados por el dolor. Carmen Mendoza, la madre de Elena y el padre de Daniela, habían guardado para sí mismos los detalles de lo que presenciaron aquella mañana neblinosa. Algunos en el pueblo los miraban con lástima,
convencidos de que habían sucumbido a algún tipo de alucinación colectiva. Otros, especialmente los más jóvenes, los observaban con una mezcla de fascinación y respeto, como guardianes de un secreto místico. Lo que nadie podía negar era el cambio en ellos. El peso aplastante de la incertidumbre había desaparecido. En su lugar había una serenidad que desconcertaba a quienes los conocían bien. Carmen había vuelto a dar clases de piano, algo que no hacía desde la desaparición de Lucía. La madre de Elena había retomado su investigación científica, enfocándose ahora en fenómenos físicos inexplicables. Y el padre de Daniela había transformado su obsesivo cuarto oscuro en una galería fotográfica donde exhibía las imágenes tomadas por su hija, junto con sus propias fotografías de la naturaleza. En mayo de 2026, un equipo de documentalistas llegó a Valle Escondido para realizar un seguimiento del caso que había captado la atención nacional 8 años atrás. Su intención era crear una pieza definitiva sobre las chicas de la cueva, explorando todas las teorías y cerrando el caso con la conclusión más probable, que las 3 adolescentes habían sido víctimas de algún crimen no resuelto. Lo que no esperaban era encontrarse con 3 familias que ya no buscaban respuestas. «Mi hija está donde debe estar», fue todo lo que Carmen dijo cuando le preguntaron si aún tenía esperanzas de encontrar a Lucía con vida. La directora del documental, Alejandra Vega, quedó intrigada por esta respuesta. Había investigado docenas de casos de personas desaparecidas y nunca había visto esta clase de aceptación serena en los familiares, especialmente sin un cuerpo, sin una tumba donde llorar. Decidida a entender mejor, Alejandra solicitó acceso a todos los archivos policiales del caso. Entre la montaña de documentos, informes y testimonios, encontró algo que había pasado desapercibido: un análisis detallado de la última fotografía tomada por la cámara de Daniela, la que mostraba a las 3 amigas frente a la entrada de la cueva. El informe, realizado por un especialista en fotografía forense, señalaba una anomalía en la imagen que había sido descartada como un error de la cámara o un reflejo de luz, un resplandor tenue, pero definido, que parecía emanar de los anillos que las chicas llevaban en sus pulseras. El especialista había anotado que el fenómeno no correspondía a ningún efecto óptico conocido. Intrigada, Alejandra llevó la fotografía a un laboratorio de análisis digital avanzado. Utilizando tecnología que no existía cuando se realizó la investigación original, lograron aislar y ampliar el resplandor. Lo que descubrieron dejó a los técnicos perplejos. El patrón luminoso no era aleatorio. Cuando se analizaba bajo ciertos filtros espectrales, revelaba